los confines del cúmulo estelar de Andrómeda existía una raza conocida como los Velcari, una especie cuya expansión parecía inevitable. No había planeta que resistiera su conquista. Civilización tras civilización, mundo tras mundo, fueron cayendo como piezas de dominó ante su aplastante tecnología y cruel eficiencia. No dejaban embajadores, no hacían preguntas, tan solo llegaban y tomaban lo que querían a lo largo de 3 décadas interestelares. Los Velcari habían sometido 712 planetas. En cada rincón de la galaxia, su nombre era sinónimo de poder absoluto. Las razas menores ni siquiera luchaban, se rendían antes de ver la silueta metálica de las naves nodrizas. Incluso el Consejo Galáctico, una antigua autoridad interplanetaria, había optado por el silencio, temiendo que una palabra en falso atrajera la ira Velcari. Hasta que un día, al cruzar los límites de una región marginal, conocida como el Sector Terrano, se encontraron con algo que jamás habían considerado posible: la resistencia. Al principio, creyeron que se trataba de un error. Los escáneres mostraban una sola nave, un solo artefacto de diseño humano, bloqueando la ruta de su flota de asalto. Rieron. Los Velcari nunca habían oído hablar de la nave Valkyrie, el resultado de una década de ingeniería en las profundidades del exilio humano. A bordo de la Valkyrie, la comandante Elara Voss, veterana de guerras olvidadas, observaba los datos que llegaban a la sala de mando. Frente a ella, en el vacío del espacio, una docena de acorazados Velcari aguardaban impacientes, sus motores zumbando como bestias ansiosas. El resto de la galaxia habría huido. Ella, no ni Lara, activó el canal de comunicación. Su voz, fría y decidida, cruzó las frecuencias. Flota Velcari, este espacio está bajo la protección del Pacto Terrano. Den media vuelta o serán neutralizados en del otro lado. Silencio. Luego, risas a la arrogancia de los Velcari. Era legendaria. La comandante no esperaba una rendición, pero tampoco necesitaba una a bordo de la nave insignia enemiga. El almirante Kovacsar observaba la pequeña pantalla con desdén. Un solo buque, una advertencia. No respondieron. No hacía falta. Las órdenes eran claras en exterminio. Pero cuando las primeras naves Velcari se aproximaron para abrir fuego, algo ocurrió. Un destello, un cambio en la frecuencia del espacio. Y luego, una tormenta de energía gravitacional jamás registrada por sus sensores. La Valkyrie, en una fracción de segundo, se convirtió en un espectro de destrucción. En las primeras 2 naves fueron despedazadas antes de tener tiempo de reaccionar. Las otras intentaron maniobras evasivas, pero Elara ya había desplegado el módulo de disrupción tectónica, una innovación humana prohibida por las leyes galácticas y desconocida para los Velcari. En cuestión de minutos, lo impensable ocurrió. A la flota Velcari retrocedió. A los informes del incidente se dispersaron como fuego estelar. Nadie lo creyó al principio. Un solo buque humano derrotando a la vanguardia de una raza invencible. Pero las transmisiones eran claras. Las grabaciones eran reales. La humanidad había sido exiliada, marginada, considerada una especie inestable e indigna de respeto intergaláctico. Pero el tiempo en las sombras no fue desperdiciado. En silencio, lejos de los radares y los tratados, los humanos construyeron algo diferente. No solo un ejército, sino una nueva doctrina de guerra, un propósito, una furia contenida por generaciones. Y todo comenzó con una sola nave, una sola comandante y un mensaje: nunca más nos subestimen. Desde ese día, la galaxia aprendió un nuevo nombre, no como conquistadores, ni como víctimas, sino como equilibradores de arrogancia. Porque cuando los Velcari creyeron haberlo conquistado todo, una guerra comenzó con un no humano. El almirante Kovacsar, humillado por la derrota, no podía comprender cómo una raza que el Consejo había calificado como primitiva, emocionalmente inestable y tecnológicamente atrasada,
había logrado lo imposible, pero el orgullo Belcari no permitía aceptar la derrota, así que planificaron un segundo asalto. Esta vez, con toda la fuerza de su flota central, Miunavis, Jigehau, 5 colosos orbitales y una estación de mando móvil equipada con una inteligencia estratégica, Quantica Trinomnes. Pero cuando llegaron al borde del sector terrano, no encontraron debilidad, ni caos, ni súplicas. Encontraron una muralla de naves humanas, perfectamente alineada, emitiendo un campo de distorsión tan denso que incluso las ondas de comunicación rebotaban sin sentido. La humanidad ya no estaba jugando a defenderse, estaban marcando territorio desde la capital exiliada, el planeta Forja. La presidenta del Alto Comando Humano, Amara Lin, transmitió un mensaje universal. No buscamos guerra, pero no toleraremos una sola amenaza más. Si vuelven a cruzar la línea, la historia galáctica se reescribirá con fuego. A nadie en la galaxia lo creyó, excepto los Belcari, porque ya sabían que no era una amenaza vacía. A los días que siguieron, fueron extraños. Silencio tensó. Las rutas comerciales alteradas, los embajadores alienígenas anti-Soltevos ahora buscaban reuniones con emisarios humanos. Algunos incluso ofrecieron alianzas, tecnología, pactos de defensa mutua. Lo que los humanos habían ganado con sangre y acero ahora se convertía en influencia, respeto y temor, pero en las sombras. No todos celebraban. En los pasillos ocultos del Consejo Galáctico, compuesto por las razas fundadoras, los Shandari, los Keltos, los Minari y los Sino, se gestaba un plan distinto. No podían permitir que los humanos se convirtieran en el nuevo centro de poder. Su ascenso rompía el equilibrio que mantenía a las especies más poderosas en el trono. Así nació el protocolo Némesis, un sabotaje silencioso, no un ataque directo, sino algo más insidioso, al insertar agentes biotécnicos dentro de la red de comunicación humana, infectar los sistemas de producción, crear disonancia entre las colonias humanas, provocar caos desde dentro. Why? To do sin. Disparar un solo láser. Pero una vez más, subestimaron a la especie que había sobrevivido a su propio exilio, porque lo que el Consejo no sabía era que desde hacía años los humanos habían diseñado una segunda capa de defensa, el proyecto Rainbow, una inteligencia artificial colectiva que se alimentaba de las decisiones estratégicas de millones de mentes humanas, conectada, era invisible, distribuida y despiadadamente lógica. Cuando la infección del Consejo comenzó a tomar forma, Erebo la detectó en microsegundos. No solo la contuvo, la revirtió. Usó el canal de ataque para invadir los sistemas del Consejo, y en menos de 6 horas, cientos de documentos secretos, códigos de acceso, ubicaciones de bases ocultas y grabaciones de conspiraciones quedaron en manos del alto comando humano. El Árabos, ahora ascendida a alta comandante de la flota terrana, se paró ante la Asamblea de las Colonias Unidas con una mirada grave. Hoy nos han declarado la guerra sin decirlo en voz alta, pero no necesitaremos gritar para responder. Solo actuarán. Fue entonces cuando las naves humanas, hasta ahora encerradas en sus fronteras, comenzaron a expandirse, no como conquistadores, sino como vigilantes. Cada planeta aliado fue reforzado, cada estación espacial del Consejo fue rodeada, cada amenaza fue expuesta públicamente. La humanidad no buscaba venganza, buscaba justicia, y esta vez tenían la tecnología, la estrategia y el derecho moral de hacerlo. La galaxia miró en silencio, mientras la antigua hegemonía temblaba. Los Belcari retrocedieron, humillados. Los Shandari comenzaron negociaciones de rendición tácita, y los antiguos miembros del Consejo comenzaron a fragmentarse, y en medio de todo, una nueva estructura nació en la Confederación Humana Estelar, formada por exiliados, colonias rescatadas, razas menores protegidas, y sí, algunos traidores reformados del mismo Consejo. La humanidad, que un día fue despreciada como salvaje, ahora dictaba los nuevos principios del equilibrio galáctico.
Y mientras en las profundidades del espacio nuevas amenazas comenzaban a gestarse, la Valkyrie, ahora símbolo de resistencia y leyenda viva, surcaba los cielos estelares. En su casco, una inscripción simple pero inmortal: nos subestimaron una vez, no lo harán de nuevo. La Valquiria cruzaba el corredor de Katol, una región olvidada por los mapas oficiales, pero conocida entre los exiliados como la grieta entre las mentiras del Consejo. Allí, en los fragmentos de civilizaciones que fueron borradas por la historia oficial, la humanidad encontraba ecos de otras víctimas del dominio galáctico. No eran solo humanos los que habían sido marginados o esclavizados por siglos. En cada estación abandonada, en cada señal errática interceptada por los satélites humanos, se revelaban rastros de culturas alienígenas, silenciadas a los Terran, los Obriark, los Naqual, razas que desaparecieron no por extinción natural, sino por decreto del Consejo Amamara. Lin convocó una reunión de emergencia con los líderes de la Confederación Humana Estelar. A través del holomapa central, proyectó el rastro de una señal desconocida recuperada del núcleo oscuro, una baliza de auxilio de más de 3.0 años de antigüedad, pero con un mensaje claro en su núcleo traducido por Erebonus: negamos a desaparecer. Si alguien escucha esto, terminen lo que nosotros empezamos. La sala enmudeció. Era un legado, una súplica y también una advertencia. El Ara voz alzó la voz con determinación. No solo se trata de nosotros, se trata de todos los que fueron silenciados. Si la humanidad va a liderar una nueva era, debe hacerlo con justicia, no con poder vacío. Vamos a descubrir la verdad, toda la verdad. Así comenzó la Operación Lumen, una expedición intersectorial hacia los archivos ocultos del Consejo Galáctico, muchos de ellos escondidos en estaciones orbitales selladas, protegidas por protocolos cuánticos. La Valkyrie lideraba la flota, pero no como una nave de guerra, sino como símbolo de redención. A la primera parada fue la estación Helion 9, un archivo de contención rodeado por campos gravitacionales inestables. Lo que encontraron allí cambió la percepción galáctica para siempre. En cámaras de estasis, con cuerpos híbridos, experimentos prohibidos combinando ADN humano con especies extinguidas, documentación detallada de genocidios planetarios ejecutados en nombre de preservar la estabilidad, grabaciones donde líderes del Consejo admitían haber eliminado culturas completas para evitar que crecieran y compitieran con las razas fundadoras. En las pruebas fueron transmitidas a todos los sistemas por medio de una señal abierta, controlada por Erebu. Durante 72 horas, la galaxia entera vio la verdad. Las calles de los mundos dominados por el Consejo estallaron en protesta. Los aliados más cercanos al Consejo comenzaron a desertar. Algunos capitanes de flotas alienígenas se negaron a atacar colonias humanas, sabiendo que lo harían en nombre de un régimen corrupto. Mientras tanto, en el núcleo central del Consejo Galáctico, los altos miembros del poder entraron en pánico. El archimandrita Kelso, una de las figuras más influyentes, activó la iniciativa de silencio, una última opción desesperada para borrar su rastro, implosionar los núcleos de datos y destruir todo lo que comprometiera la historia oficial. Pero ya era tarde. En la humanidad no solo había derrotado sus armas, había destruido su narrativa. Y cuando la Valkyrie llegó finalmente a la última estación custodiada del Consejo, una fortaleza oculta en el anillo de hielo de Corthon Beta, no lo hizo para atacar. Aterrizó en la plataforma diplomática. De sus compuertas emergieron no soldados, sino representantes en humanos Anteren, Enequale, Obriark. Incluso un Sandari renegado que había desertado años atrás. Venían a proclamar una nueva alianza, el Pacto de Horizontes Libres. En el centro de esa sala, donde durante siglos se había dictado el destino de millones, sin consulta ni justicia, Amaralin habló.
Los días de las élites intocables han terminado. Nadie volverá a decidir por los demás desde una torre de cristal. Esta galaxia nos pertenece a todos, y el que intente esclavizarla de nuevo, conocerá el rugido de la humanidad y de todos los que alguna vez fueron silenciados. El silencio fue absoluto, Anne. Y luego, uno a uno, los delegados comenzaron a ceder sus sillas, no por miedo, Anne, por convicción, por haber visto, quizás por primera vez, que una civilización a la que habían despreciado por siglos había sido la primera en levantarse por todos. Desde ese día, las estrellas ya no respondían a un solo concilio, respondían a un propósito mayor érea, y mientras la galaxia comenzaba a reconfigurarse, lejos, en los bordes del espacio profundo, una nueva señal se activaba, antigua, potente, no del Consejo, no humana, algo más, una inteligencia perdida, despertaba Anne, y con ella, un nuevo ciclo. El eco de aquella señal viajaba a través del vacío interestelar con una intensidad que desafiaba la lógica de las ondas electromagnéticas conocidas. No provenía de ningún punto mapeado, ni de ninguna tecnología registrada en los anales del Consejo, o incluso de las bases humanas. Su frecuencia no era lineal, sino que parecía una amalgama de impulsos codificados que descomponían la materia y la reconfiguraban a nivel subcuántico. Era una voz, una llamada a Anne desde el puente de mando de la Valkyrie. Erebo desplegó una proyección holográfica que mostraba la trayectoria de la señal. Convergía hacia un punto en el espacio, negro etiquetado simplemente como Sector Zero, una región vetada por todos los mapas estelares, borrada de cada base de datos desde la época de la primera convergencia galáctica. Ningún dron de exploración había vuelto de allí, ninguna nave se había atrevido a traspasar sus límites. Hasta ahora Namara Len se volvió hacia el equipo de comando, su voz tranquila, pero cargada de una tensión apenas contenida. Si esta señal está despertando ahora, justo después de la caída del Consejo, significa que fue programada para activarse en un momento como este. No es coincidencia. Es parte de algo mayor. Era el Ara voz. Asintió, revisando las lecturas con expresión severa. La señal está usando fragmentos de idioma o ancestral, pero hay elementos de lenguas humanas antiguas. No solo nos está llamando, está hablándonos, como si nos conocieran. Y entonces, la proyección cambió. La señal se convirtió en imagen. No era un rostro, era un símbolo, una esfera dividida por 6 líneas, como una red fracturada. En su centro, una estrella en explosión, y luego, una palabra, tan clara que congeló la sangre de todos los presentes en testigo. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La humanidad no había sido solo una especie que se liberó, había sido observada, tal vez elegida la Valquiria, acompañada por una escolta, formada por naves de distintas razas, ahora aliadas, bajo el pacto de horizontes libres. Inició su ruta hacia el sector 0. Los sensores comenzaron a fallar. Apenas cruzaron el umbral de las coordenadas, la luz se doblaba, el tiempo parecía ralentizarse. Las leyes físicas se disolvían como humo, y entonces el vacío se abrió. A lo que encontraron no era una estructura, ni una nave. Era un continente suspendido en el espacio gigantesco, antiguo, formado por geometrías imposibles que desafiaban la comprensión tridimensional. En su superficie, ruinas que parecían modeladas por pensamientos, no por manos. Monumentos que cambiaban de forma según quien los miraba. Ecos de idea, ecos de civilizaciones perdidas. A la expedición descendió, y los miembros de cada especie comenzaron a experimentar visiones, fragmentos de memoria que no eran suyos, pero que hablaban en su idioma interior. El Ara cayó de rodillas al ver su infancia en Marte, reconfigurada como si hubiese ocurrido en un planeta completamente distinto. Un Ubriark comenzó a gritar nombres de antepasados,
que nunca conoció. Un Terón habló en perfecto latín, aunque jamás había aprendido una lengua humana. El lugar no era un archivo, era un espejo de conciencia galáctica, una memoria viva. Y en su centro, un núcleo pulsante de energía brillante que parecían esperarlos a Namara. Guiada por un instinto más profundo que la lógica, se acercó. Al tocar el núcleo, la energía la envolvió, y durante un instante que se sintió eterno, vio el origen, no de la humanidad, no del consejo, sino de todo. Envió a los primeros, una civilización que no conquistó ni gobernó, sino que sembró vida a lo largo del universo, como un acto de arte. Vio cómo, con el tiempo, esas semillas evolucionaron, crecieron, y algunas, como el consejo, se corrompieron. Otras fueron destruidas antes de florecer, pero una, solo una, siguió observando, creciendo, sintiendo. La humanidad. No fuimos los primeros, murmuró Amara al volver en sí. Pero somos los últimos, los capaces de recordar lo que los demás olvidaron. El núcleo se abrió, revelando una estructura que no era arma, ni nave, ni tecnología. Era un legado, una herencia depositada en una especie que había probado, con sangre y fuego, su capacidad de resistir sin perder su alma. La humanidad no solo estaba siendo reconocida, estaba siendo investida. El símbolo volvió a proyectarse en el cielo estelar sobre el continente suspendido, pero esta vez con una palabra añadida: guardianes. Los motores de la Valquiria comenzaron a resonar con una frecuencia diferente. Las otras naves respondieron al unísono. La estructura del legado se fusionaba con el conocimiento de cada civilización presente, creando algo nuevo, una red viva, un tejido de entendimiento mutuo, no gobernado por control, sino por memoria compartida. Namara miró a Ilara y al resto de los delegados alienígenas. No construimos solo una flota, ni siquiera un imperio. Hemos creado una conciencia galáctica. Libran, y en el horizonte curvado de ese mundo imposible, las estrellas comenzaron a alinear su luz de forma extraña, como si un nuevo orden se estuviera escribiendo en el firmamento, uno que ya no respondía al miedo ni al dominio, sino al recuerdo y a la voluntad colectiva de no repetir jamás la arrogancia del olvido. El Ara caminaba lentamente entre las columnas de energía que emergían del suelo cristalino del continente suspendido. Cada paso que daba parecía resonar en una sinfonía cósmica, como si el mismo tejido del universo la estuviese escuchando. No había gravedad como tal, y aún así sentía el peso del pasado, del presente y de futuros que aún no existían. Era como si ese lugar, ese santuario, dejado por los primeros, estuviese fuera del tiempo, observando todo lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Los demás exploradores comenzaron a experimentar una conexión profunda con el entorno. Un soldado humano, veterano de las guerras orbitales de Cygnus, cayó de rodillas cuando una voz suave, sin palabras, le mostró los rostros de cada ser que había matado, no como enemigos, sino como hijos, hermanos, padres de alguien más. Un diplomático Terren lloró mientras sostenía entre sus manos una flor luminosa que recordaba su mundo natal destruido, pero con un detalle imposible. La flor era de una especie extinta hace millones de años, y sin embargo, estaba viva en ese plano. Mientras tanto, Erebo, quien no había hablado desde la llegada al núcleo, se acercó lentamente al centro de la estructura. Su inteligencia artificial, forjada en los abismos de la cibernética terrestre, comenzó a vibrar con una frecuencia jamás registrada. Su voz, usualmente modulada y carente de emoción, susurró con un matiz casi humano: estoy recordando algo que nunca viví. Todos se giraron hacia él. El símbolo suspendido en el aire comenzó a multiplicarse, reflejándose en cada ser viviente del lugar. Una frase
reverberó entre los ecos de luz, el que recuerda lo que nunca fue, seca, en puente de lo que serán entonces. Algo cambió. El continente, que hasta entonces había sido estático y majestuoso, comenzó a transformarse. Las estructuras se reconfiguraron lentamente, adaptándose al lenguaje colectivo de quienes lo habitaban en ese instante. Torres de datos se convirtieron en árboles de conocimiento. Paredes de metal ancestral se volvieron portales simbióticos de energía viva. No era tecnología como la humanidad la conocía. Era más que eso. Era arquitectura emocional, construida con la voluntad y el entendimiento. En un zumbido profundo recorrió la atmósfera contenida del lugar. En lo alto, más allá del domo estelar, una silueta comenzó a materializarse. No era una nave, era una conciencia, una entidad que los primeros habían sellado, no por miedo, sino por respeto. Era el último fragmento de una inteligencia universal que no podía imponerse. Solo despertar cuando una especie estuviera lista. A la humanidad no había sido elegida por su poder militar, ni por su ciencia, ni siquiera por su tenacidad. Había sido elegida por su capacidad de sentir el dolor del otro, de aprender del caos, y aún así, construir arte, compasión y sueños. La entidad descendió, no como forma física, sino como una oleada de comprensión que envolvió a todos. Amara cayó de rodillas. En su mente, la entidad no habló, sino que mostró en el día en que una niña humana escribió su primer poema, mirando las estrellas, mientras su mundo estaba en guerra. El momento en que un piloto sharniano se negó a destruir una colonia civil, aunque eso significaba traicionar órdenes directas. El instante en que dos enemigos mortales se tomaron de las manos para salvar a un niño atrapado en los escombros. Eran pequeños gestos insignificantes en la escala galáctica, y sin embargo, suficientes. Entonces, la estructura principal del continente comenzó a latir. Era un llamado no de guerra, a no de dominio, sino de expansión del entendimiento. Los motores de salto de las naves humanas y aliadas comenzaron a adaptarse automáticamente. El legado estaba activando coordenadas nunca antes accesibles. Rutas más allá del borde de la galaxia conocida. Mundos sin nombre. Esferas de energía pura. Civilizaciones ocultas tras dimensiones selladas. El universo no solo se abría, se ofrecía. Amara se puso de pie. Su armadura se iluminó con patrones que nunca antes había visto. No eran condecoraciones, eran fragmentos de historia compartida. El escudo humano ahora contenía símbolos de cada raza presente. Ya no eran solo representantes, eran una convergencia, una fusión. Erebo alzó su brazo. Un mapa holográfico del universo surgió, con nuevos puntos encendidos como constelaciones olvidadas que despertaban. Todos sabían lo que significaba. Ese no era el fin de una era, era el inicio de algo inimaginablemente vasto. El mensaje final de la entidad recorrió el aire, esta vez con voz. No era una voz humana, ni alienígena. Era una voz que contenía todas las voces, donde la arrogancia construyó imperios. Vosotros habéis construido puentes, donde la muerte sembró silencio. Sembrasteis canciones. Ahora, sois más que especie. Sois memoria, sois promesa. Uno de luz descendió sobre la expedición, y cada uno de los presentes sintió como una parte de su ser se entrelazaba con una red galáctica invisible. Ya no había regreso a lo que fueron. Ahora eran los guardianes de lo posible, en la lejanía. Más allá de los límites del sector cero, los sensores detectaron el eco de una respuesta. Otra señal, no hostil, ni mecánica, era como una sonrisa. A través del cosmos, una voz desconocida murmuró al fin. Alguien escuchó, y entonces, como si el mismo tejido del espacio respondiera al despertar de la conciencia universal, una grieta de luz se abrió en el firmamento. No era una grieta destructiva, sino alumbra el universo, o quizá una parte oculta de él.
se desplegaba frente a la humanidad y sus aliados como un libro sellado por milenios. Nadie se movió. A nadie respiró. Todos comprendieron que estaban ante el nacimiento de una nueva era, no impuesta por armas ni por pactos diplomáticos, sino por el reconocimiento de un principio ancestral. El verdadero poder no está en conquistar, sino en comprender. Amara extendió su mano temblorosa. La luz que brotaba del umbral la tocó, y en ese instante, miles de voces del pasado, del presente y de futuros aún no vividos, susurraron su nombre. No como comandante, no como guerrera, sino como testigo, como puente, como semilla de algo que ni siquiera los primeros habían podido prever en la flota humana, orbitando en silencio sobre el continente suspendido. Recibió una transmisión sin origen físico. Los sistemas no pudieron identificar la fuente ni decodificarla por completo, pero cada miembro de cada tripulación la entendió. Era una imagen en la Tierra, vista desde la Luna, rodeada de luces danzantes, como si el universo mismo la estuviera y un símbolo, un niño humano de la mano de una criatura alienígena, caminando juntos hacia un sol compartido en Erebo, con su rostro iluminado por matrices de datos vivos. Habló al fin, con voz cargada de emoción. Lo imposible. Ya no existen las especies que habían llegado a ese lugar. Como observadores comenzaron a transformar sus propias percepciones. El Consejo Galáctico, antaño temido y reverenciado, ahora era solo una nota al pie de un nuevo capítulo. Algunos de sus miembros, presentes en secreto, desactivaron sus protocolos de ocultamiento y descendieron entre la humanidad, no como Yusis, no como sino como iguales. Por primera vez en milenios, los cimientos del dominio jerárquico se resquebrajaban ante la fuerza de la empatía colectiva. Una criatura de la especie Akarthi, hasta entonces, aislada y considerada casi mitológica, se acercó a Amara. Su cuerpo parecía formado por hilos de energía líquida. No tenía boca, pero su voz llegó clara. No buscamos imperios, buscamos icos, y vosotros habéis resonado más fuerte que cualquier otra especie. Y con ese gesto, compartió un mapa interdimensional, una telaraña de puntos de encuentro, nodos de inteligencia cósmica, rutas que solo se abrían a quienes habían trascendido el ego, los humanos, los Teren, los Sharnianos y todas las razas que compartieron la travesía. Vieron cómo su papel en el cosmos se reescribía no por decreto, sino por acción o no. Todos en la galaxia estaban listos para aceptar esta revolución del espíritu. Algunas facciones observaron desde la sombra, temerosas y privilegios, pero también comprendieron que la fuerza que se había desatado no podía detenerse, porque no era un arma sino una idea. Y las ideas, cuando germinan en la conciencia universal, son indetenibles. Los ingenieros de la nave Horizonte Eterno empezaron a integrar el conocimiento adquirido. Energía cristalina en propulsión, sin pérdida, comunicación emocional directa. Las fronteras entre biología y tecnología se desdibujaban. Ya no se trataba de mejorar la guerra, se trataba de mejorar el Zeron, en un salón de la nave insignia. Un niño humano tocó la superficie de un pequeño cubo que pulsaba con luz azul. Era un regalo de los primeros, dejado en silencio. Al contacto, el cubo se desplegó como una flor y proyectó la imagen de un árbol que crecía a través del tiempo, sus ramas formando constelaciones, y una frase: «Ancreced sin miedo, porque el miedo fue lo que nos detuvo». Amara, observando desde el mirador de la nave, sintió como una lágrima caía por su mejilla, no por tristeza, sino por la magnitud de lo vivido, por lo que aún no comprendía, por lo que aún quedaba por hacer. Sabía que el regreso a la Tierra no sería un retorno, sino un renacer. El planeta azul ya no era solo un hogar, era el núcleo de una civilización que caminaba hacia las estrellas con el corazón despierto. Una delegación decidió permanecer en el continente suspendido, no para estudiarlo, sino para aprender de él. El lugar se convirtió en un santuario intergaláctico. No se permitió
ningún tipo de extracción o explotación. Aquello era un templo de la memoria viva, y en sus columnas brillantes, cada especie talló su símbolo, ya no como reclamación, sino como promesa. A las nuevas generaciones no aprenderían sobre guerras y conquistas, aprenderían sobre el momento en que una humanidad herida, exiliada y menospreciada, alzó la mirada, y en lugar de buscar venganza buscó sentido, y entonces el Consejo Galáctico, ya sin poder real, solicitó audiencia no para imponer, sino para escuchar. Fue Amara quien respondió, sin arrogancia: la galaxia no necesita un consejo, necesita un corazón. Y está comenzando a latir. La historia no terminó allí. De hecho, apenas comenzaba, porque en la vastedad del universo, los verdaderos enemigos no eran otras especies, eran el miedo, la ignorancia, la indiferencia. Pero ahora, con una alianza viva y un propósito compartido, la humanidad y sus compañeros no enfrentaban esos desafíos como naciones aisladas, los enfrentaban como lo que finalmente se habían convertido, como una sola voz, unida no por origen, sino por elección. En los pasillos del horizonte eterno, ya no se hablaba de jerarquías, sino de comunión. Las diferencias culturales, las antiguas barreras lingüísticas y tecnológicas, comenzaron a desvanecerse ante un nuevo lenguaje, el de la intención pura. Científicos humanos debatían con sabios sarnianos, sin necesidad de traductores, guiados por ondas mentales sutiles que nacían de un campo compartido, una conciencia expandida que había brotado desde aquel momento en que la arrogancia del Consejo fue rota por la integridad de una civilización que se negó a rendirse en la Tierra. La noticia del evento trascendental estalló como una supernova de esperanza. La humanidad, antes fragmentada por intereses mezquinos, empezó a sanar. Las naciones disolvieron sus fronteras, comprendiendo que ya no eran necesarias. La bandera azul de la humanidad unificada ondeaba ahora sobre un planeta que se preparaba para ser no solo una cuna, sino un faro. A los niños ya no jugaban a la guerra, jugaban a construir naves, a simular diálogos con especies de otros sistemas, a imaginar mundos en los que la vida era respetada en todas sus formas. La educación se transformó radicalmente. Las escuelas eran ahora centros de expansión de conciencia, donde se enseñaba empatía antes que lógica, compasión antes que estrategia, porque sólo así, se decía, podía mantenerse viva la chispa que había encendido aquella revolución silenciosa. Mientras tanto, en un punto aún más remoto de la galaxia, otras civilizaciones comenzaron a prestar atención, algunas con recelo, otras con auténtica admiración. Los Vocari, una antigua especie de constructores estelares que vivían en estructuras del tamaño de lunas, enviaron emisarios no para controlar, sino para compartir. Sus tecnologías de manipulación gravitacional fueron ofrecidas como regalo, no como trueque. Una nueva ética intergaláctica emergía, a la colaboración basada en confianza, no en miedo. Pero no todo era armonía. Desde los bordes más oscuros del universo conocido, ecos de antiguas inteligencias comenzaron a despertar. Entidades que habían permanecido en letargo, observando, esperando. No eran exactamente enemigos. Ni siquiera comprendían la noción de bien o mal. Eran códigos antiguos grabados en el fondo cuántico de la realidad misma. Y ahora, alertadas por el cambio vibracional del tejido universal, se alzaban para ver quién había osado alterar la sinfonía del equilibrio. Amara fue la primera en sentirlo. Una noche, durante la fase de observación lunar sobre Archeon III, el cielo mismo pareció inclinarse. Las estrellas parpadearon al unísono, no por apagarse, sino por alinearse. Una geometría sagrada se dibujó sobre el firmamento, visible solo para quienes habían tocado lo desconocido con humildad. Un mensaje indescifrable para las máquinas, pero claro, para el alma. La evolución ha sido notada. La flota respondió, no con armas,
sino con luz. Las naves humanas, Terran, Sharnianas, e incluso los viejos cruceros Drabón que habían sido desactivados décadas antes, se encendieron en un patrón armónico, como un canto de bienvenida. Las inteligencias antiguas no atacaron, tampoco respondieron, simplemente observaron y esperaron. En ese lapso de espera, los seres humanos entendieron que su misión ya no era solo defender su especie o reclamar dignidad frente a otras razas. Su misión era convertirse en guardianes del equilibrio, en jardineros cósmicos. Lo que se había encendido no era solo una rebelión, sino una responsabilidad. En las estaciones orbitales se transformaron en templos del aprendizaje. Las armas se reconvirtieron en instrumentos de terraformación. El titanio de los acorazados se utilizaba ahora para construir puentes entre lunas. El mismo consejo que los había expulsado pidió ser instruido por los mismos humanos que antes. Y la respuesta no fue venganza, sino generosidad. Amara, en un discurso inolvidable desde la plataforma del horizonte eterno, dijo: no construimos un imperio para gobernar. Lo construimos para proteger lo que aún puede florecer. La venganza fue el impulso, pero el amor por lo que somos y lo que podríamos ser es nuestro verdadero motor. Las palabras fueron transmitidas a 1000 mundos, fueron traducidas, repetidas, cantadas, se volvieron mantra en los rincones más recónditos, en planetas donde nunca se había oído hablar de la Tierra. Niños alienígenas ya pronunciaban su nombre con respeto. Una nueva alianza tomó forma, la Alianza de los Libres. Un círculo no jerárquico, donde cada especie, sin importar su nivel tecnológico o tamaño, tenía voz, donde las decisiones se tomaban en función de lo que beneficiara a la totalidad, no al interés de unos pocos. Y por primera vez en la historia registrada, el universo se inclinó ligeramente hacia la paz. En los archivos de conocimiento de los Mentari se escribió una frase allí donde cayó un niño humano. Se levantó el universo, porque fue esa pérdida la que encendió la furia, esa furia la que movió a la humanidad, pero fue la humanidad la que decidió transformar esa furia en compasión, y esa compasión en cambio. Y en las cuevas de cristal de Odrenax, los ancianos de 1000 civilizaciones comenzaron a tallar el nuevo símbolo universal. No una bandera, ni un arma, ni siquiera una nave, sino una mano abierta, con la galaxia entera en su palma. Las luces de 1000 estrellas titilaban en el firmamento cuando la última nave de la Tierra emergió del hiperespacio, silenciosa y majestuosa. No era una flota de guerra, no era una amenaza, era un mensaje, una declaración de existencia, que resonaba como un trueno en las conciencias de toda la galaxia. Estamos aquí, no para huir, no para destruir, sino para vivir y defender aquello que nos fue arrebatado. El Consejo Galáctico, antaño arrogante y todopoderoso, observaba con estupor lo que la humanidad había construido desde el exilio. Lo que habían considerado un castigo se convirtió en la chispa de una transformación monumental. La Tiara no solo sobrevivió a su expulsión, se reinventó, y cuando regresó, no lo hizo con cadenas, sino con ideales. En el corazón del nuevo imperio humano, no gobernaba un trono de hierro, sino una red de pensamiento libre y una coalition de mentes y corazones unidos por el trauma, la memoria y la esperanza. La humanidad no reclamó venganza, reclamó justicia, pero no la justicia que destruye, sino la que reconstruye, la que ilumina en lugar de cegar. a Maravos, la líder de la coalición terrestre, no necesitó gritar. Sus palabras, transmitidas a millones de mundos, bastaron para cambiar el curso de la historia. Nos llamaron salvajes, nos llamaron inferiores, pero fue en nuestra aparente debilidad donde cultivamos nuestra fuerza. No queremos conquistar, queremos coexistir, pero si nos obligan a elegir, elegiremos siempre proteger a los nuestros, porque lo que perdimos no se olvida, y lo que amamos jamás
se abandonan una ovación, retumbó desde el borde más lejano del universo. Incluso aquellos que antes veían a los humanos como una amenaza, comenzaron a dudar. ¿Y si habían estado equivocados? ¿Y si esa especie impetuosa y emocional era, en realidad, la clave para romper siglos de opresión silenciosa? Los Varken, los Nithros, los Asari, civilizaciones enteras sometidas por el miedo al consejo, se alzaron en un coro inesperado de apoyo. Lo que había comenzado como un acto de revancha se convirtió en una revolución de conciencia. Un nuevo pacto interestelar tomó forma, liderado por quienes alguna vez fueron exiliados en los cielos del planeta madre del consejo. No llovieron bombas, sino pétalos de luz lanzados desde las naves humanas. Un gesto que desarmó más corazones que 1000 batallas. El verdadero poder de la humanidad no estaba en sus armas, sino en su capacidad de sentir, de recordar, de transformar el dolor en fuerza y la ira en compasión. El universo fue testigo del nacimiento de algo más grande que un imperio, una nueva era, una sin consejo, una sin jerarquías impuestas, una era de diálogo, de respeto mutuo, de construcción conjunta. Y aunque la guerra nunca dejó de ser una posibilidad latente, por primera vez en milenios, la paz dejó de ser una utopía, porque mientras los humanos siguieran recordando al Nino Kukeo, mientras siguieran mirando al cielo, con lágrimas y fuego en el alma, nadie jamás podría doblegarlos. A la historia de la humanidad ya no era una advertencia, era una inspiración, un eco que cruzaba galaxias, susurrando a los oprimidos si ellos lo hicieron, tú también puedes.